la pequeña ciudad de Tixla, un luminoso día de 1996, una hostia sangre. En el año 2009 tengo el privilegio de llegar a esa noble ciudad de Chilpancingo y el obispo, en un documento escrito, me autoriza a realizar la investigación correspondiente. El estudio nos tomó desde noviembre de 2009 hasta el 22 de noviembre de 2012. He recorrido muchos laboratorios del mundo consultando a científicos de alta capacidad y destreza y hemos llegado a las siguientes conclusiones. La sustancia rojiza encontrada en la hostia que tuvo efusión de líquido rojizo en Tixla corresponde a sangre humana. Dos estudios realizados en dos laboratorios distintos y países distintos en años diferentes confirman que el tipo de sangre es AB. La sangre, por estudios también distintos realizados por expertos diferentes, ponen en evidencia que la sangre brota del interior. Se registra la presencia de ADN humano. Se determina la presencia de hemoglobina, una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y que también interviene en la eliminación del anhídrido carbónico. Se ha determinado la presencia de glóbulos rojos, glóbulos blancos. Se ha podido demostrar que debajo de la sangre ya coagulada, desde 2006, el estudio se realiza en febrero de 2010, se encuentra y se determina la presencia de sangre fresca. ¿Cómo puede suceder que debajo de sangre ya coagulada durante años exista sangre fresca? Se han encontrado distintas formas de tejidos, células mesenquimatosas, unas células sumamente importantes que pueden asumir una función de célula neural, de glía, de células óseas, de células cardíacas. El laboratorio de histopatología determinó también, después de pruebas de inmunohistoquímica, que el tejido corresponde a corazón. El estudio realizado en la hostia de Chilpancingo concluye que hay un signo extraordinario que la ciencia no puede explicar. La ciencia ha puesto de manifiesto sus resultados. La interpretación final corresponde a la autoridad de la Iglesia. Queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos nuevamente, como cada domingo, al programa de los Caminos de la Iglesia. Hoy queremos conversar con ustedes sobre un tema que se ha estado repitiendo en el mundo en este último tiempo con mucha frecuencia y que son los milagros eucarísticos. Algo quiere hablarnos Dios frente a una sociedad que ha perdido el sentido de lo sobrenatural. Para hablar de este tema nos encontramos con don Ricardo Castañón Gómez, doctor en psicología clínica e investigador, ateo convertido por sus investigaciones de los milagros eucarísticos. Don Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial a ustedes, complacido de estar en su canal, me pongo a su disposición.
Pareciera tan dura esta presentación de estar frente a un, como me dicen acá, a un ateo convertido. Cuéntenos un poco cómo es esto de esta conversión, cómo se produce esta conversión, producto de qué se produce esta conversión que ya lleva 22 años. Yo soy especialista en neuropsicofisiología cognitiva, me interesa el cerebro, sus funciones, me interesa la conducta humana, he estudiado filosofía también y me he educado en Europa y conocí en Francia la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre, un hombre, su propuesta es del hombre que es un ser para sí, un ser en el mundo. En ese momento me interesó su pensamiento, pero yo no me había hecho ningún planteamiento sobre la naturaleza espiritual del hombre. Entonces me he formado hasta los 44 años en la ciencia, me especialicé en bioquímica cerebral, medicina psicosomática, y el hombre para mí era estímulo-respuesta, un ser humano que vive, muere y se acaba todo. El año 92 viajé a Bolivia, yo ya en esa época estaba antes viviendo en Alemania, era director de una clínica psicosomática, y me avisaron que había una imagen de un Cristo que tenía efusiones de lágrimas cristalinas. La prensa hablaba, especulando, la ciencia no se interesaba, y la autoridad de la Iglesia decía que no había que hablar del tema. Entonces, pensando que esto fuera un fenómeno paranormal, parapsicológico, de poderes mentales, entonces yo decidí investigar por curiosidad técnica y demostré que esa efusión era una efusión de una lágrima cristalina, que era esa lágrima humana. Yo digo siempre que el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Entonces yo dije, si aquí hay una lágrima humana y yo he tomado esta muestra, sale de una estatua, pienso que vale la pena investigar más. Entonces fue un poco la curiosidad científica que me llevó a esos temas, porque luego estudié otra imagen que exudó el año 95 y ya la sustancia era rojiza. Hicimos 3 estudios y demostramos que era sangre humana, que había ADN humano, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y pienso que esos fueron los antecedentes que hicieron que luego me invitaran a estudiar las hostias sangrantes. Entonces no he tenido una conversión repentina, ha sido un proceso. Yo tampoco estaba muy animado a cambiar de vida porque pues yo vivía como un joven de esa época. Y me tomó unos años poder entender la profundidad espiritual de lo que yo tenía por delante. ¿Cómo salta desde la investigación de las imágenes al tema de las hostias sangrantes? El año 99 yo fui invitado a Buenos Aires a dictar conferencias y los temas que más manejaba eran de cerebro y aprendizaje, el estrés, conducta, neuropsicofisiología cognitiva. Y me buscó un sacerdote, me dijo que era de la parroquia de Santa María y que ahí había unas hostias que tenían efusión de un líquido rojizo. Entonces yo fui a ver, me contaron los antecedentes, le estoy hablando de octubre del 99, una de las hostias había registrado el caso de efusión el año 92, en mayo, y en junio habían hecho ellos un estudio demostrando que había sangre humana y una fórmula leucocitaria, había presencia de glóbulos blancos. Entonces, pero ellos no habían hecho estudios de ADN en esa época, no habían como los tenemos ahora. Así que consideré que habían los antecedentes para poder hacer una investigación, pero yo no podía hacerlo sin la autorización del arzobispo, y es por eso entonces que yo solicité que me escucharan primero para hacer una presentación de cómo yo pensaba investigar. Entonces el cardenal Bergoglio me concedió 2 horas para poder hacer una exposición también metodológica, y luego de eso él autorizó que yo tomara las muestras para el análisis.
Ahora, este encuentro entre la razón y la fe, este proceso, se puede, porque muchas veces hay gente que dice, yo no creo, a mí me cuesta creer, y finalmente llega uno a la conclusión que verdaderamente esto es un don de Dios. Pero ¿cómo es el encuentro de un hombre que está dedicado en cierta medida a la razón con este encuentro del don de la fe? A mí una cosa me sorprende en el ámbito católico. Tenemos tantas universidades católicas, tantos doctores en teología, pero son muy pocas las voces que se escuchan en el mundo sobre sus conceptos profundos. Si yo viajo a países, enciendo un televisor, los que más aparecen en sus libros, en sus programas, son los no creyentes. Tienen una fuerza que yo no veo lo mismo en profesionales católicos. Entonces ellos han levantado la voz tan fuerte para decir de que la razón, la ciencia es la única fuente de verdad. Y son los no creyentes los que dicen que son incompatibles los diálogos entre la ciencia y la fe, la razón y el valor espiritual. En la historia de la ciencia se impone el pensamiento experimental, el peso y la medida. Entonces hay grandes pensadores que dicen que la única fuente de conocimiento es la que me permite ver, tocar, pesar y medir. Ahora, ellos dicen que esta es la única fuente y se vuelve fuerte la aseveración tal como usted la señala, porque no se contrapone la otra es muy tímida y silenciosa. Entonces uno cree que esta es la única fuente de verdad, pero en realidad ahí usted tiene el subjetivismo del investigador que dice esta es la única fuente, pero por más premio Nobel que sea, como mi maestra Rita Levi Montalcini, ella puede decir que no hay naturaleza espiritual, que es una ingenuidad, pero ese es su subjetivismo, no porque ella diga esa su verdad, no van a existir las otras. Entonces yo en mis libros tengo uno que se intitula Más allá de la razón. Lo que propongo es un diálogo de complementariedad. La razón humana me dará conocimiento sobre la verdad natural, podré pesar y medir, pero la razón espiritual, que la conozco a través de la revelación, a través de la fe, pues yo la admito como otra modalidad de presentarme la verdad. Entonces yo digo que la verdad natural es el trampolín, la plataforma que nos proyecta a la verdad sobrenatural, y creo que hablando de la verdad, en algún punto se encuentra la verdad de la ciencia con la verdad de la fe, porque la fuente es una sola. Otra cosa es que el investigador diga yo ya no quiero ir más allá. Yo a los científicos, cuando les presento mis evidencias de una hostia sangrante y el médico me dice, doctor, no es posible que de un pedazo de pan usted tenga carne, ¿qué hago? Le digo, vas a tener que ponerte de rodillas y resolver la fórmula más elemental de tu vida. F más E igual fe. ¿Cuándo estamos ya frente a un milagro? ¿Cuándo podemos hablar que efectivamente se ha producido un milagro? ¿Cuáles son los pasos a seguir dentro de una investigación? La verdad es que el científico no se preocupa por el término milagro. El investigador no busca un milagro, no está haciendo seguimiento de un milagro. Lo que hace es estudiar las evidencias de un fenómeno extraordinario que naturalmente no se puede explicar. De un pedazo de pan no puede brotar sangre con glóbulos rojos y blancos, y menos un tejido de corazón vivo. Nosotros debemos garantizar de que científicamente el fenómeno está dado, o sea, aquí realmente hay sangre, no hay una manipulación, naturalmente esto no se puede dar, y nuestra garantía científica es decirle a la autoridad de la Iglesia, naturalmente esto no puede suceder. Ellos tienen una comisión teológica
que interpretan el caso, ellos son los que dicen es una hostia consagrada, es la presencia del Señor, por lo tanto creemos que esta es su sangre, creemos que es un tejido, y como la ciencia demuestra que esto naturalmente no se puede dar, le atribuimos un origen sobrenatural. Pero el Vaticano exige además que respondan si eso puede tener un origen maligno, porque el diablo, el enemigo, puede manipular cosas, pero ellos dicen, al menos las autoridades de la Iglesia, los teólogos que hacen estudio del caso dicen, hemos hecho un seguimiento, hemos visto los frutos, son de conversión, son de santidad, por lo tanto no son fruto del enemigo. Y otra cosa que se debe garantizar es de que esto no se puede dar por procesos parapsicológicos. Nosotros anulamos el hecho porque presentamos tejido del miocardio, presentamos sangre, presentamos mecanismos fisiológicos como por ejemplo un proceso de reparación de tejido a causa de la presencia de un macrófago que está fagocitando lípidos, o sea, hay una acción dinámica. Y nosotros no creemos que eso se pueda producir mentalmente porque pues ya los hospitales, las clínicas habrían contratado a estas personas para producir sangre, tejidos y elementos formes de la sangre. Entonces el término milagro lo va a utilizar la autoridad de la Iglesia. Cuando le pidieron por primera vez analizar un milagro eucarístico, porque yo creo que si bien es cierto el tema de las imágenes sangrantes o que lloran es un fenómeno que se ha estado repitiendo mucho en el mundo en este último tiempo y a lo mejor se puede cuestionar por el material de la imagen, etc. No sé, lo pueden fácilmente, a lo mejor alguno puede decir esto no es y puede quedar el convencimiento en la gente, pero cuando estamos hablando de un trozo de pan, que es en lo cual todos los católicos creemos, ¿no es cierto?, que después de la consagración se produce el gran milagro de la transubstanciación, o sea, ese trozo de pan y ese poco de vino ya es cuerpo y sangre del Señor, es su presencia. Cuando le tocó por primera vez ser llamado a analizar esto, ¿cuál fue su asombro? ¿Cómo es este encuentro con este hecho sobrenatural? El año 99 yo ya había entrado al ambiente católico, porque este proceso mío empieza el año 92. Cuando ya he comulgado unas cuantas veces, entiendo que Cristo está presente en la Eucaristía. Entonces, cuando ya tengo delante mío una hostia que ha exudado o ha tenido efusión el 92, otra el 96, yo las veo el 99 en Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio ha escrito la autorización ya para poder hacer este estudio. El cardenal Bergoglio había autorizado ya la investigación y entonces dice, yo quiero saber qué hay acá. Estoy convencido de que es la presencia de Cristo en la Eucaristía y voy a ir a los laboratorios. Ellos saben que esto es un estudio a ciegas, ellos no saben el origen. Y cuando se ve por el microscopio, uno ve una sustancia sólida, ve sangre, ve los glóbulos rojos, blancos. No es mi campo, yo hago bioquímica del cerebro, pero conozco los temas. Y es ahí que me vino al concepto, esto que estoy viendo no ha sido creado por una persona. Aquí tú estás viendo algo que emerge por el poder del Espíritu Santo y es de origen sobrenatural. Ahí la primera vez me vino llanto, pero era un llanto muy profundo, inexplicable, porque estaba viendo algo que no se puede dar naturalmente. Entonces yo creo que eso es lo que me ha dado la reverencia que tiene estos temas, aun cuando hablo del tema, porque yo lo creo que es un tema muy reverente, es algo demasiado profundo, y yo siento el privilegio, pero con humildad, de poder estudiar algo que es el centro y culmen de la vida cristiana. Entonces, el constatar esto es lo que a mí me ha cambiado absolutamente la vida. Yo comulgo todos los días, me preparo profundamente, no quiero que las comuniones sean rutinarias. Entonces, creo que el Señor me ha dado la oportunidad de
de poder demostrar que ese proceso de transustanciación, que es un misterio, que el Concilio de Trento lo declara como dogma, entonces me hace tocar una verdad muy profunda, ¿no? Dentro de su encuentro, digamos, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la fe, juntando las dos, ¿qué cree usted? ¿Qué hay dentro dentro de la voluntad de Dios, dentro del pensamiento de Dios, en querer manifestarse de esta forma al mundo? La verdad es que esa pregunta ciertamente se la va a responder mejor un teólogo. ¿Cuál es el significado? Pero yo soy un católico hoy y también me planteo por qué el Señor permite estos eventos tan extraordinarios. Primero considero que el hombre moderno, pero sobre todo ya desde la Ilustración, se ha hecho muy racionalista. El hombre quiere pruebas para todo y aunque 85% de la población mundial dice que creen en Dios, son dioses dispersos, figuras que se crean desde la energía, el sol, la tierra, otras formas, y no siempre llegan a ese Dios que creemos que es el único. Creo que a través del evento extraordinario, Él quiere llamar nuestra atención. Él quiere decirle a la gente, tú ya no me buscas en la palabra, ya no te interesas por este concepto, pero yo te voy a demostrar de que yo me puedo manifestar de alguna forma. Entonces, creo que es un poco lo que insinuaba antes cuando conversábamos en la conferencia, de que hay un signo. Para mí es una evidencia que emerge de manera extraordinaria. Pero si hay un signo, debo pensar que detrás del signo, que tiene un simbolismo, hay un autor. Ese autor tiene una intención, algo me quiere decir. Entonces los teólogos que me asesoran me dicen, el Señor permite este milagro para llamar la atención del hombre moderno sobre esta realidad. Él se hace presente en la Eucaristía y su palabra se cumple. León Dufour, el teólogo, escribe, el milagro sucede para demostrar que aquello que tú crees es verdad. Entonces yo creo que es para confirmar esa realidad extraordinaria. En la actualidad, hoy en día, mirado desde la otra vereda de la realidad, digamos, mirado desde el punto de la fe, ¿cómo es su relación con el mundo no creyente, con el mundo ateo? En el ambiente de la ciencia, cuando la gente está bien formada, solo habla cuando tiene algo que decir. Entonces, en el ambiente científico, cuando uno muestra estas evidencias tan extraordinarias, la gente en general se calla, porque están viendo evidencias extraordinarias, los científicos que participan son confiables, esto no se hace con razones económicas, a mí la autoridad de la Iglesia jamás me ha pagado un centavo por esto, ni lo recibiría. Me interesa hacer un aporte al descubrimiento de verdades espirituales que se unen a las verdades del hombre. Pero en el ambiente católico es más fácil que algunas personas, en su criterio, que yo respeto lo que piensen, digan que no es necesaria ninguna prueba para la fe. Y es verdad, pero no por eso Dios va a dejar de tomar una iniciativa si ve que es necesario. Yo conozco millares de personas que han cambiado de vida, incluso sacerdotes, religiosas, después de ver estos resultados. Entonces, en el ambiente científico yo quiero decirle, hasta el presente, yo jamás he tenido un problema, digamos, de conflicto grave, porque la gente respeta un resultado. Además, ellos saben que no están obligados a adherirse a la verdad que yo presento. Creo que a veces más las incomprensiones suceden en los ambientes de creyentes que en los ambientes de no creyentes. Usted tocaba un punto que para mí es muy importante actualmente en la Iglesia y en el mundo, en la pérdida del sentido de la sobrenaturalidad. O sea,
incluso si uno se pone a pensar lo que sostiene la Iglesia, lo que le da vida a la Iglesia es la sobrenaturalidad y nos alimentamos de algo sobrenatural que es la Eucaristía. Entonces, su mirada como científico, su mirada como hombre de fe hoy día, cómo poder retroalimentar y volver nuevamente a una vida sobrenatural. La revista Nature es seguramente la revista más importante en ciencia y ellos hicieron ya encuestas en 1915, 35 y ellos han ido viendo que en el pasado un 30%, 40% de los científicos creían en la naturaleza espiritual, creían en Dios. Hoy esa estadística es del 4%, solo 4% de los grandes científicos, por grandes quiero decir los que reciben los mayores premios de la ciencia, ellos solo 4% creen que exista un Dios, creen que exista la naturaleza espiritual. Entonces yo creo que en los últimos 200 años el hombre cada vez más se ha ido centrando en la contingencia, en la naturaleza, en la materia, y ha ido perdiendo la seducción por lo espiritual o ha perdido el concepto de lo espiritual. Hoy en el ambiente que yo me muevo, digamos profesores de universidades importantes en Norteamérica, yo he estado estos días en algunas universidades de su país y algún médico, director de la carrera, se acerca y me dice, yo no creo en Dios, doctor. Entonces hay mucha gente que no cree y eso es muy fácil que tenga un efecto consecuente y es como no creo en Dios, la única realidad es mi cuerpo, debo pasarlo bien, debo sobrevivir y es ahí donde el valor material, natural se vuelve fundamental. Lo espiritual es muy lejano, el hombre de hoy es inmediatista, concreto, veloz. Entonces creo que si uno quiere reformular esto, primero tiene que detener su carrera loca. En segundo lugar, tiene que dejar de mirar solo hacia afuera e iniciar procesos de introspección que le permiten verse a sí mismo y preguntarse si él es cuerpo y alma espiritual. Creo que debería partir de rescatar la dimensión espiritual en el hombre. La cita del Génesis de 1:26, 27, cuando dice que Dios da vida al hombre y lo hace a su imagen y semejanza, está hablando de una dimensión espiritual. Y si yo presento el milagro eucarístico, lo presento como prueba de que la naturaleza espiritual existe, porque yo digo, esta persona ha hecho solamente una oración, creo yo que es la consagración, ha pedido el poder del Espíritu Santo, ha repetido las palabras de Jesús, es un consagrado. Y tengo tres variables fundamentales que me demuestran que en ese momento de la nada ocurre un fenómeno místico de efusión. Y eso es por el poder del Espíritu Santo. Así que si uno quiere descubrir esa trascendencia, eso sobrenatural, tiene que descubrir la esencia y es el Espíritu. Es el modo que yo vería para responder a su pregunta. El tema es muy interesante el que toma usted en su conferencia y que me lleva un poco a lo que el Papa está llamando ahora. El Papa dentro de unos meses más va a declarar el año de la misericordia. Ya él lo ha anunciado, ¿no es cierto? Vamos a tener un jubileo en torno a la misericordia. Y curiosamente me llamó la atención que todas las manifestaciones sobrenaturales en las hostias apuntan hacia tejidos cardíacos. ¿Qué hay? Hay un código, como que hubiera un código, como que Dios quisiera, Jesús quisiera manifestar algo con esta acción. ¿Qué cree usted? ¿Qué relación hay con la persona de Jesús esta muestra del músculo cardíaco? Uno de los asesores que yo tengo en teología es el teólogo René Laurentin. Y él me dice, sorprendentemente los traductores de la Biblia, en muchos momentos en los cuales
El texto original hebreo o griego decía corazón, le han traducido por mente. Entonces, aún gente que debería cuidar la fidelidad del concepto, ha ido haciendo más cognitivo el concepto, y él me decía que han eliminado al menos 1000 veces el vocablo corazón para darle otro sentido más racional. Yo lo he comprobado porque para un libro que estoy preparando sobre el Espíritu Santo tuve que estudiar griego. Y he visto en las traducciones que cuando en el griego se dice corazón, en la traducción dice mente. Y lo he visto estos días también. Entonces el Señor, usted sabe en la Biblia, el Señor dice, sean mansos y humildes de corazón. El corazón se menciona también más de 1000 veces, porque es fundamental para la sabiduría interior, para el conocimiento, y se lo asocia con el amor. Esto significa de que si el Señor nos está mostrando su corazón, es porque yo creo que está mostrando algo sensible, algo que se asocia a una manifestación. Hemos encontrado en las hostias de México y de Argentina que ese corazón además es un corazón que ha sufrido un infarto al corazón, al miocardio. Es un corazón lastimado. Y el teólogo me dice, se muestra lastimado porque después de 2000 años todavía no lo conocemos y lo seguimos crucificando. A mí me parece muy bien que este 8 de diciembre inicie ese año de la misericordia, porque el hombre también tiene que detenerse en todos sus elementos para decirle al mundo, hemos progresado. Por ejemplo, todos nos hemos alegrado cuando se ha derrumbado el muro de Berlín, pero desde entonces han construido nuevas murallas en otros lugares más poderosas y más potentes. Muchas son visibles y otras son invisibles, pero que ponen en medio las visas, por ejemplo, para no entrar a un país. O sea, creo que es el momento de hablar, de detenerlo al hombre de su carrera y hablarle otra vez del amor, de la compasión, de la misericordia, del perdón. Y el Papa es un hombre muy luminoso en esto y creo que ha tenido una hermosa inspiración. Yo quiero agradecerle, doctor, el que haya compartido su experiencia de fe con nosotros, con nuestros hermanos a través de las pantallas de UCB Televisión, haber tenido el honor de conocerlo y de haberlo tenido en nuestra comunidad de Nuestra Señora del Rosario. Yo les agradezco a ustedes, me parece que siendo jóvenes como son, en ustedes está el futuro de un país. Yo pienso que su país es un país pujante, técnico, formado intelectualmente, pero así como se distingue por su esfuerzo productivo, debería también contribuir a que el mundo se ilumine más en la dimensión espiritual. Me alegro por ustedes y pues creo que este es el mejor momento para llegar a muchos lugares del mundo llevando una palabra que es verdadera y que lleva luz, que es lo que el hombre necesita. Muchas gracias. Queridos hermanos, a ustedes agradecerles, como es habitual, por haber estado con nosotros a través de las pantallas de UCB Televisión. No antes sin decirles que lo que sostiene nuestra fe, lo que sostiene la fe de la Iglesia y lo que sostiene a la Iglesia es el gran milagro de la Eucaristía, la presencia real del cuerpo y de la sangre de este Señor que se hizo hombre por amor a nosotros. Que tengan un bonito domingo y si Dios quiere nos encontramos a través de las pantallas de UCB Televisión este próximo domingo. Gracias.